¿Por qué tanta gente fuma si la primera vez que se prueba un cigarro sabe peor que remojar un perro caliente en cerveza? Ah, ¿que no crees que haya gente que haga eso? Tú solo observa. Si esta combinación culinaria te horrorizó, te recomiendo que no juzgues a este señor y lo dejes ser. Después de todo, hoy voy a hablar del cigarro, así que mejor dejamos de lado toda actitud aleccionadora. ¿Por qué el cigarro es tan adictivo y por qué cuesta tanto dejarlo? Hoy intentaré contestar a estas preguntas, pero también hablaré de Big Tobacco, porque si hay una industria multimillonaria controversial es la del tabaco, no solo por los productos que vende, que bueno, como sabes, matan, sino que por más de un siglo ha ido captando clientes de maneras más que cuestionables, haciendo uso de una gran creatividad, dejando de lado la ética, sin duda, y metiéndose en la casa de millones de personas, literalmente. Nothing like a cold shower to freshen you up. Sure there is, Harry. Try one of these new cigarettes. Wait, what? Hey, that is fresh and clean. What is this cigarette? It's the new Spud. What's that? Spud! The new Philly Spud. Are you kidding? I used to smoke Spuds years ago. Sure never tasted anything like this. No sé qué me extraña más, que el hombre fume mientras se ducha o que reaccione con absoluta normalidad cuando un total desconocido irrumpe en su baño para ofrecerle un cigarro. Ay, las publicidades vintage tienen un no sé qué. Prepárate porque en este video habrá unas cuantas surreales. Y hablando de publicidad, unas palabras de nuestros anunciantes, preguntas incómodas. Así es, hoy nos daremos publicidad a nosotros mismos, porque a partir de ahora te traemos un nuevo producto que necesitabas, pero no lo sabías. Series de videos documentales. El domingo 2 de abril estrenaremos el primero, Hablando con los Muertos, un documental sobre espiritismo en el que no solo te contamos sobre las diferentes técnicas para contactar con el más allá, sino que las ponemos a prueba. Conversaciones con satanistas, sesiones de la Ouija, encuentros con mediums y una que otra sorpresa. Pon a prueba tu escepticismo con nosotros y no te lo pierdas en este mismo canal. Tú solo suscríbete y activa la campanita. Así que empecemos. El cigarro, como lo conocemos hoy en día, es relativamente reciente, pues se empezó a fabricar en masa a finales del siglo XIX. Pero el uso de la planta del tabaco nos ha acompañado durante una gran parte de la historia de la humanidad. Se originó en nuestro continente, donde diversas poblaciones nativas lo usaban con fines ceremoniales, para comunicarse con los dioses, para momificar cadáveres con las hojas, si es que esta planta valía para todo, hasta para hechizos de amor. A falta de Tinder, si te gustaba alguien y no te correspondía, siempre podías acudir a tu mago de confianza para que inhalara grandes cantidades de humo mientras sostenía una prenda de tu media naranja. No creo que tuviera algún efecto, pero por lo menos el mago se la pasaba bien por el trance en el que caía. Luego, con la llegada de Colón, los conquistadores dijeron haber descubierto este hábito, como igual hicieron con todo lo que ya existía en América, y a través de marineros lo fueron difundiendo por el mundo. Es irónico, pero el tabaco ganó fama en Europa por sus supuestas propiedades medicinales, para curar afecciones como piedras del riñón, lombriz, mal aliento. Imagínate qué tan podrida debieron tener la boca en ese entonces. Mordeduras y heridas, hasta jaquecas, asma y dolores de parto. ¿Te imaginas aquello? Embarazadas fumando tan alegremente. Después se preguntaban por qué tenían la salud que tenían. Pero bueno, está claro que todavía no sabían de qué iba la cosa, aunque eso es relativamente cierto, pues ya en 1535 Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia General de las Indias, decía que esta era una costumbre nociva. En 1604 el rey James VI de Escocia y I de Inglaterra escribió en un tratado que fumar tabaco era peligroso para los pulmones y dañino para el cerebro. Hasta la Inquisición española dijo que eso de exhalar humo era cosa del demonio. Ok, esta es la opinión claramente menos científica de las que pongo de ejemplo, pero razón no le faltaba. Igual los curas pronto empezaron a fumar también, así que el reclamo se quedó en poca cosa. De hecho, ninguna de estas advertencias impidió que el tabaco se volviera popular. Jean Nicot, embajador francés en Lisboa en 1560, curó las jaquecas de Catalina de Médicis con rapé, tabaco en polvo que se inhalaba por la nariz. Y mientras la Catalina se volvía una junkie, nobles y burgueses quisieron ver de qué iba aquello y se engancharon también. Siglos después se llamó nicotina al principio activo del tabaco en su honor. Ay, Nicot, si tan solo hubieses sabido lo que estabas haciendo. Pero suficiente de historia, volvamos al futuro. I'm back from the future. Great Scott.
O mejor dicho, volvamos a la cruda realidad. Actualmente hay alrededor de 1.300 millones de personas en el mundo que consumen tabaco y mueren alrededor de 8 millones al año por hacerlo, según la OMS. De estos, alrededor de 1 millón son fumadores pasivos, es decir, ellos no fumaban, pero convivieron con gente que sí. Si hacemos un recuento de muertes, en el siglo XX murieron 100 millones de personas, según los cálculos de Robert Proctor, un historiador de la Universidad de Stanford. Estas cifras hacen que el cigarro sea una de las principales causas de muerte a nivel mundial, pues mata hasta la mitad de todos los que lo consumen. Para poner estas cifras en perspectiva, hay más de 2.300 millones de bebedores en el mundo, de los cuales mueren 3 millones por año. Es decir, casi el doble de consumidores y menos de la mitad de muertes. Y ojo, que no estoy diciendo que es mejor ser alcohólico que sufrir de tabaquismo, que es como se llama a la adicción al tabaco. Obviamente no estoy blanqueando el alcohol. De hecho, de este tema ya hablamos en este video de aquí. Entre las enfermedades más graves que causa fumar encontramos las cardiovasculares, las respiratorias, varios tipos de cáncer, reducción en la fertilidad e impotencia. Si te parece demasiada realidad para un solo día, espera, porque aún faltan las cifras de niños fumadores. Sí, niños fumadores, escuchaste bien. The Tobacco Atlas estima que hay alrededor de 50 millones de adolescentes entre 13 y 15 años en el mundo que consumen tabaco de alguna forma. En Indonesia, la tasa de fumadores y de adolescentes fumadores es una de las más altas del mundo. Sobre este país, por cierto, estuve viendo este reportaje que abre con la historia de un niño de 6 años que fuma con regularidad y que empezó cuando solo tenía 2 años. And smoking cigarettes. Ah, sí, debí pedirte que te sentaras primero. Ok, ahora sí, prometo que paro. Demasiado horror para un solo video. Igual ya entendimos que el cigarro es más peligroso que lo que hace esta mujer, aunque igual ya lo sabíamos. Pero si el cigarro es tan nocivo, ¿por qué no renuncia la gente en masa a él? Porque es altamente adictivo, tanto o más que drogas duras como la cocaína y la heroína, dependiendo de la fuente que consultes. Además de la dependencia química, también conlleva una dependencia psicológica, bien sea porque es una forma de relacionarnos socialmente y también porque cada vez que se fuma se asocia con otros hábitos. Fumar puede ser una manera de lidiar con la ansiedad, de sentir placer, de relajación e incluso una forma para controlar el propio peso. Y dejarlo se siente como haber perdido a nuestro mejor amigo, según la American Cancer Society. Además de una serie de síntomas tan molestos que pueden llevar a que la persona vuelva a fumar para sentirse normal otra vez. Es por todo esto que solo el 4% del que intenta dejarlo sin ayuda lo consigue, según la OMS. Así que nuevamente, y como hemos dicho en otros videos sobre adicciones y también en el que hablamos sobre obesidad, difícilmente podemos concluir que la persona que padece el problema podría librarse de él solo a punta de fuerza de voluntad, ¿sabes? Si quieres dejar de fumar, solo ya no fumes más. Obvio. Pero hasta ahora me he enfocado en lo que le pasa a un fumador a nivel individual, dejando de lado el bombardeo publicitario al que se ve sometido. Pero no podemos hablar de tabaquismo sin mencionar, como dije al comienzo, de Big Tobacco, que es como llaman a las compañías transnacionales Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International e Imperial Brands juntas. Algunos incluyen también la China National Tobacco Company. Y por supuesto hay que hablar de su publicidad, porque esta industria le debe mucho a la publicidad. Y es que después de todo, ofertar un producto que puede ser tan malo para su consumo ha sido uno de los mayores retos para los marqueteros, como dijo el buen Nick Naylor en la película Gracias por fumar. It's challenging. I mean, if you can do tobacco, you can do anything. Que por cierto, esa es una historia de ficción, pero está llena de información real. Como que, por ejemplo, en los 50 la cosa se puso complicada para Big Tobacco. Hasta ese momento habían campado sus anchas, asociando el cigarro a cuanto ideal positivo hubiera, de manera que el consumidor no se concentrara en el daño que hacían sus productos. Después de todo, habían tenido vía libre para sacar cuanta publicidad descarada les viniera en gana, como este comercial, en el que proponían el cigarro como el regalo perfecto para el Día del Padre. So, this Father's Day, give the greatest dad you know the cigarette that bears the greatest name in tobacco, Dunhill. Como los picapiedras fumando, o Santa Claus fumando, o los doctores recomendando una marca determinada. Este otro, en el que una marca se ufanaba de haber hecho donaciones de cigarros a asociaciones de veteranos de guerra. The makers of Camel cigarettes have sent more than 210 million gift camels to members of our armed forces and hospitalized veterans. Estos en los que el cigarro se asociaba con tener sexo. Filter feedback. Keeps it off your lips. Why don't you pick me up and smoke?
Took me some time. Y los innumerables anuncios en los que se mostraba un hombre fumando haciendo cosas muy masculinas, como asar carne o reparar un carro. Aunque por supuesto el máximo representante de la masculinidad ha sido, y siempre lo será, el cowboy de Marlboro. Pero ¿qué hay de las mujeres? A principios del siglo pasado y con la campaña Torchas de Libertad, Big Tobacco se propuso que las mujeres fumaran más, porque para ese entonces que una mujer fumara en público era muy mal visto. Eso lo hacían solo las prostitutas. Y entonces, ¿qué se les ocurrió? Aprovechar el auge del movimiento feminista para lanzar esta campaña en la que metieron en el combo de la emancipación de la mujer, fumar. Libérate, hermana, y aprovecha y fúmate una caja de cigarros al día o más mientras disfrutas de tu libertad con estas torchas de libertad. Irónico, ¿no? Tú solo quédate con la palabra libertad, que volveré a ella. De paso, las dos guerras mundiales le habían resultado muy oportunas a Big Tobacco, pues en medio de tanto horror, los soldados habían encontrado consuelo en los cigarros. Aunque eso de que habían encontrado el consuelo es una manera de explicarlo poco precisa. Una mejor sería decir que les metieron los cigarros por los ojos, pues estos formaban parte de las raciones que recibían en los diferentes ejércitos que participaron en los conflictos. Para cuando volvieron de las guerras ya eran adictos y se encontraron con que en sus casas sus empoderadas esposas también fumaban. Para colmo, y en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Hitler, Franco y Mussolini no fumaban, mientras que Roosevelt, Churchill y Stalin eran grandes fumadores. Así que si te alineabas del lado de los aliados, lo tuyo era fumar. Pero ¿qué pasó a partir de los años 50? Que se publicaron diferentes informes científicos que demostraban de manera inequívoca cómo fumar es una causa directa de padecer cáncer. A partir de ese punto y de manera progresiva, Big Tobacco se enfrentaría a múltiples restricciones, como por ejemplo la prohibición de la publicidad un tiempo después. E incluso esas horrorosas advertencias que encontramos hoy en día en cada cajetilla, con partes del cuerpo humano que nadie quiere ver, que lucen como si hubieses olvidado guardar un bistec en la nevera antes de irte de viaje y al volver después de un mes te hubieses encontrado con que ahora hay todo un nuevo ecosistema viviendo en tu cocina. Pero Big Tobacco no se iba a quedar de brazos cruzados. Fueron varias las estrategias que decidieron usar. Una de las más importantes fue, y todavía la usan, marear a la gente con muchos estudios más con resultados confusos. ¿Quieres información científica? Te vamos a dar tantos datos que te saturaremos tu cabecita hasta que olvides hasta tu propio nombre. Y no solo, también empezaron a meter médicos y científicos, especialistas que los blanquearan y les dieran un halo de responsabilidad corporativa. Hay abogados, muchos abogados, que los iban a necesitar. Por supuesto que todo esto tenía que ir de la mano del lobby político y de una buena estrategia de marketing. Así empezaron a aparecer cigarros con filtros que reducían el daño, otros con sabores, incluso mentol, y con palabras que el marketing adora, como light o frescos, para una vez más lanzarnos a la cara publicidad engañosa. Otra parte importante se dio en el mundo del cine, en especial en el siglo XX, porque fumar es algo cool que hacían los actores preferidos. En la actualidad, y dada la dificultad para publicitar sus productos, Big Tobacco se ha tenido que reinventar. Por un lado, colándose en eventos deportivos o de entretenimiento bajo forma de sponsor. Por otro, en redes sociales y a través del marketing de influencers. Aunque de todo esto, el premio a la estrategia más perversa se lo lleva el haber querido captar a los menores de edad. En un documento interno de Philip Morris de 1981 decía: el adolescente de hoy es el cliente potencial del mañana. La empresa lo negó, pero desde entonces esta, que es la principal empresa tabacalera en la actualidad, sigue bajo la lupa por fomentar el hábito de fumar en adolescentes. Por ejemplo, patrocinando eventos, como dije antes, tales como conciertos o fiestas a los que asisten menores de edad. Los mismos productos de vapeo son objeto de controversia. Por un lado, se publicitan como menos dañinos que no sanos, ojo, porque facilitan el consumo de la nicotina saltándose la parte de la combustión que le añade maldad al asunto. Pero por otro, hay asociaciones que consideran que es una manera de llegarle a los más jóvenes, puesto que vapear se ha puesto muy de moda. En el documental de Tobacco Conspiracy de Nadia Kolot se muestran incluso estrategias peores. La cineasta subraya que en el tercer mundo las tabacaleras se ceban de las faltas de restricciones. Y en una parte muestran un suéter para bebés con la marca Marlboro estampada en todo el frente que se puede encontrar en un mercado de calle en África.
No creo que la ropa sea de esa marca oficialmente, vamos, espero que no. Pero incluso tratándose de piratería, podemos pensar que Philip Morris se vale de la falta de legislaciones para que prolifere ese tipo de merchandising. Más descarada, en cambio, fue la línea de cigarros Visa que la empresa lanzó en Nigeria, como también puede verse en el documental. Un producto claramente ideado para los más jóvenes, pues la palabra Visa inmediatamente capta su atención si tomamos en cuenta que estamos hablando de un país donde esa franja etaria busca emigrar y justamente obtener una visa en algún país más desarrollado. Si todo esto te suena a teoría de conspiración, tú solo recuerda los cigarros de chicle o chocolate que podías encontrar en cualquier parte hace unas décadas, con los que podías jugar a fumar mientras disfrutabas de una golosina. Si esto no es entrenamiento pavloviano, entonces nada lo es. Chocolate? Yes, please. You're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behavior. Y si Big Tobacco es tan perverso, ¿por qué no se termina de prohibir el consumo de tabaco en el mundo? La respuesta es compleja. Lo primero, nunca es aconsejable prohibir nada, y en el caso del tabaco, hasta la OMS lo reconoce. Porque de ser ilegal comprar cigarros, ¿qué harán los más de 1.000 millones de personas que lo consumen? Comprarlos en el mercado negro, lo cual fomentaría su comercio ilegal y las mafias. Así que nada de prohibir. Y además, al no haber controles, probablemente los cigarros serían mucho más tóxicos. Y por otro lado, si nuestras sociedades se ufanan de ser libres, no puedes empezar prohibiendo algo que hace tanta gente. Te dije que retomaría la palabra libertad. So, cigarettes are good for you? No, that's not what I'm getting at. My point is that you have to think for yourself. You have to challenge authority. If your parents told you that chocolate was dangerous, would you just take their word for it? No. Exactly. So perhaps instead of acting like sheep when it comes to cigarettes, you should find out for yourself. Big Tobacco ha logrado convertir uno de los objetos más mortales de la historia de la humanidad en un símbolo de libertad. Eres libre de hacer lo que quieras con tu vida y tu cuerpo. Eres libre de fumar, aunque eso pueda matarte. De hecho, eres libre de matarte. Y sé que esto suena muy mal. Después de todo, para muchos, fumar es una ayuda para lidiar con el estrés del mundo, y yo no soy nadie para juzgarlos. Pero es que en este video no nos hemos metido con los fumadores, sino con una industria que se ha valido de la mentira y el engaño para facturar más de 870.000 millones de dólares, que es la cifra con la que cerró en 2022 según Statista. Y hay otro motivo muy importante por el cual la venta de cigarros no es ilegal: los altos impuestos que gravan sobre ellos. Por un lado, se ha encontrado que al aumentar los impuestos sobre el tabaco, se logra reducir su consumo. Pero por otro, al ser esto así, muchos estados reciben grandes entradas de dinero gracias a su venta, convirtiéndose en una parte significativa del PIB. La industria tabacalera se ha valido de este discurso para defenderse, también esgrimiendo que genera empleo. Aunque este es un discurso a medias, pues el Banco Mundial encontró que por cada 1.000 toneladas de tabaco producido, la industria tabacalera ingresa 2,7 millones de dólares de beneficios, pero grava con 30 millones de dólares en gastos sociales y sanitarios de todo tipo. Es decir, en términos económicos, es mayor el daño que el beneficio. Estos son datos que encontré en un artículo de 2005, pero aún así nos muestra la proporción en la que se mueve este mercado. Que por cierto, lo de reducir el discurso a un mero tema económico siempre tiene sus pegas. La industria tabacalera llegó a argumentar que como un fumador tiene 10 años menos de esperanza de vida, le estaban ahorrando a los estados gastos en sanidad y pensiones, porque sus consumidores iban a morir antes, pues. Así se mueve Big Tobacco. Si te gustó este video, no olvides compartirlo y te invito a ver este otro sobre si hay que legalizar las drogas. Es de los primeros que hicimos del canal y nos quedó muy bueno. Chao.